¿Te ganas a dar la hipótesis? Bueno, entonces no vamos a tener que repasar esto. Podríamos ver. Bueno. Si se puede. Porque es parcial. Bueno, vamos a ver la primera parte, porque el tema de la clínica psiquiátrica de la psicosis lo podemos dar y lo vamos a aprovechar nuevamente la semana que viene. Así que podemos ver un rato de las tres hipótesis, una síntesis y pasamos a la clínica psiquiátrica de la psicosis, particularmente de la paranoia, fundamentalmente autores como Krepelin, Federica Grass y de Glaser. Pero bueno, vamos a empezar con las tres hipótesis. ¿Qué son las hipótesis de Freud? Las hipótesis psicopatológicas de Freud. Freud no habló en esos términos, pero sí fue construyendo a lo largo de su obra diferentes cuadros más filosofráficos, porque una nosografía es un ordenamiento meramente descriptivo, ¿cierto? Representativo, ¿cierto? Más bien fue construir una especie de nosología, es decir, una lógica de cierta clasificación de las enfermedades que no es exhaustiva, es decir, que no pretende, no lo es y no lo pretende tampoco, alcanzar la exhaustividad de, por ejemplo, que sí pretenden los manuales diagnósticos o los, por ejemplo, los tratados de psiquiatría de Krepelin. No pretende ser exhaustivo, no pretende dar cuenta, como si lo hace Krepelin a favor de la psicosis, por ejemplo. Freud no pretende dar cuenta de toda la psicopatología, de todo lo que sucede en el mundo psicopatológico, sino que más bien va construyendo una especie de nosología que también puede traducirse en una nosografía, es decir, que ofrece una cierta representación de lo que es la psicopatología freudiana, pero no busca la exhaustividad descriptiva de un manual. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es más bien una lógica de ciertas enfermedades, de por qué se producen ciertas enfermedades, de cuáles son las hipótesis etiológicas, es decir, la razón por la cual una persona se enferma de histeria, de neurosis obsesiva o de fobia, por ejemplo, si vamos a hablar de las tres grandes neuroses. Cuando nosotros abordamos la obra de Freud, que va más o menos de 1890, vamos a decir, por decir una fecha, 1894, que es la fecha donde hablamos de la neuropsicosis de defensa, a 1940. Es decir, que estamos hablando de 50 años del psicoanálisis freudiano, por decirlo de alguna manera. Aunque él fecha 1900 del nacimiento del psicoanálisis. Yo tengo una interpretación de los sueños, pero el contexto que antecede, ella está hablando de lo que hacía, de su práctica, y su práctica tenía que ver en ese entonces con los albores del psicoanálisis, con el inicio del psicoanálisis. Entonces vamos a tener, si nosotros abordamos la obra de Freud desde esa perspectiva, digamos, de intentar pensar cuál es la lógica a través de la cual Freud entiende que se construye una enfermedad, vamos a encontrar que hay como tres grandes momentos en el abordaje de lo psicopatológico en términos más o menos nosológicos y más o menos nosográficos. Que vuelvo a insistir, no fue nunca ni remotamente el objetivo de Freud. Es decir, Freud nunca quiso ingresar en el mundo de la psiquiatría. Él siempre habló de la psicoterapia o del psicoanálisis como un dispositivo psicoterapéutico, es decir, que estaba más del lado del tratamiento y el diagnóstico era una necesidad para establecer los límites de lo tratable y de lo no tratable. Pero no era un diagnóstico, por decir, que buscaba un fin en sí mismo, que buscaba describir, que buscaba categorizar, que buscaba establecer categorías, no buscaba eso, todo lo contrario. Por eso puede permitirse ir variando en su primera hipótesis, lo que es el conjunto de la psicopatología que él descubre con el psicoanálisis, lo que es en la segunda y lo que es en la tercera. Y cómo van variando los nombres a veces de lo mismo, es decir, de entidades que en una hipótesis la llamaba de una manera, pero que en la otra hipótesis cambia el nombre o la empieza a denominar de otra manera. Por ejemplo, el conjunto de los
cuadros psicopatológicos en la primera hipótesis, ¿cómo se llama? Neuropsicosis de defensa. Esas son las 5 categorías o los 5 cuadros, las 5, vamos a decir, enfermedades, en términos coloquiales, que encontramos aquí. Neuro, psicosis, de defensa. ¿Por qué neuropsicosis? Vamos a tomarlo así. ¿Por qué neuropsicosis? ¿No? ¿Por qué no? Neurosis por un lado y psicosis por otro. Podemos decir que en ese entonces, estamos hablando de 1894, 96, en ese entonces, todavía, inclusive en otras, no solo dentro del psicoanálisis, sino en la psiquiatría, incluso en la psicología, no había un límite tan tajante, tan marcado entre la neurosis, que hoy para nosotros es como cierto paradigma de la normalidad, entre comillas, es decir, es lo más esperable que se produzca a través del discurso, digamos, de la cultura, es lo más esperable que se produzca, es una neurosis, digamos, ¿cierto? Una respuesta represiva, porque la cultura pide cierta represión de los impulsos para poder integrarse dentro de la sociedad, etcétera, etcétera. No existía ese límite tan tajante entre neurosis y psicosis. Por eso Freud acá engloba todo dentro de neuropsicosis, que incluye qué son las neuropsicosis, ¿no es cierto? Vamos a poner la histeria de conversión en un inicio, solo la de conversión, es decir, solo la histeria donde hay un síntoma conversivo. En el inicio era eso, lo que yo le explicaba en la neuropsicosis de defensa. Las representaciones obsesivas, vamos a poner acá R, O, pero en realidad eso más adelante es la neurosis obsesiva. Pero acá dice ciertas representaciones obsesivas, no todas también, ¿no es? Por eso Freud es bien pertinente en ello. Entonces no voy a explicar todo la hipótesis y la defensa. Aunque no diga la hipótesis y la defensa, cuando empiezo a hablar de la neuropsicosis y defensa, dice no voy a explicar todos los cuadros, voy a explicar 5 cuadros que he notado se componen o que tienen en su raíz, obedecen al mecanismo o a la producción del mecanismo de la defensa. Es el mecanismo de la defensa el que termina produciendo el cuadro. El yo se defiende de algo. Una vez me dijo una psicóloga, quiero saber si es verdad que todos somos neuróticos. Más o menos, pero... Por suerte, sí. Por suerte, a ver. No, porque yo hice la pregunta que dijeron no. Entonces veamos al profe. A ver, ¿todos somos neuróticos? No, señora. No todos. Nada es todo. Para el psicoanálisis no hay un todo nunca. El sujeto, el concepto de sujeto inconsciente, niega el todo. El sujeto como tal es la definición del no todo. Nada es absoluto. Nada es total. O sea, todos los neuróticos, en todo caso, se podría decir, todos los que somos neuróticos estamos en la neurosis, por decirlo de otra manera. Todos quienes son más o menos normales, adecuados a la norma, está la norma que está por ahí y están cerca de la norma, más o menos, no es la norma, más o menos la norma, son los neuróticos. Los psicóticos son aquellos que rechazan cualquier tipo de inscripción de esa norma. Los psicóticos cuando están obviamente desencadenados, porque también cuando están estabilizados se asemejan bastante a la normalidad. Es ver que en ciertas ocasiones, acá me decía así, son más normales que los neuróticos. Porque para ellos la ley no tiene grises, ¿es o no es? Pero bueno, lo que habrá querido decir su psicóloga o la psicóloga, una amiga psicóloga, es que la producción, digamos, de las personas, en la época en la que Freud estaba hablando, los dispositivos de producción de personas, ¿cuáles son los dispositivos de producción de personas? Este es un dispositivo de producción de personas. Nosotros estamos produciendo un sujeto, el sujeto universitario. Es un tipo que estudia, una mina que estudia, que lee, no importa el género, quien sea, ¿no es cierto? Que estudia, que lee, que le interesa tal cosa, que va, que consulta, que discute, que conversa, que debate. Es un universitario. Es alguien que no se agarra a la piña con otros, porque sí, digamos, por decirlo de alguna manera. Es alguien que, bueno, empieza a conversar y empieza a pensar, es un sujeto.
El sujeto, ¿qué produce, qué otro dispositivo de fabricación de personas? La escuela, la familia. El lenguaje es un dispositivo de fabricación de personas también. Entonces, bueno, en la época en la que Freud desarrolla su teoría, y de ahí hasta ahora, digamos que los dispositivos de la persona, por lo general, han producido objetos que se mueven en ese límite de la norma, lo que conocemos como neurológicos, y podemos pensar que no podemos hacer estadística, pero bueno, sí que es como cierta mayoría de nuestro uso del discurso es el uso neurótico del discurso, vamos a decirlo. Y es el uso que llamamos normal. La persona que habla, sabiendo que el lenguaje, aún sabiendo que el lenguaje es una ficción, digamos, por decirlo de alguna manera, o un instrumento, se cree que el lenguaje es la cosa, por decirlo de alguna manera. El neurótico es el que hace ese movimiento. Se olvida que las palabras solo son palabras y que empieza a tratar con las cosas a través de las palabras, ¿cierto? Es lo que hacemos, lo que quiere decir ahora, digamos. Bueno, entonces, a eso ha querido referirse la colega. Como el lenguaje es equívoco, vaya uno a saber qué quiso decir, pero eso podría ser algo. Entonces, histeria de conversión, representaciones obsesivas, que es lo que llamamos neurosis obsesiva. Y acá ubica también las fobias, que luego lo vamos a llamar histeria de angustia, ¿no? La histeria de conversión luego la vamos a llamar simplemente histeria. Bien, esa sería una parte de la neuropsicosis y defensa. En el trabajo de 1924 menciona esos tres cuadros y agrega la confusión alucinatoria. La confusión alucinatoria, que sería un episodio psicótico alucinatorio agudo. La confusión alucinatoria no es una persona que alucina constantemente, sino alguien que en determinado momento tiene una alucinación, que perturba de alguna manera su relación con la realidad. En realidad viene como a mejorar su relación con la realidad, porque es una alucinación amistosa para el yo. Es decir, que convalida los anhelos del yo, por decirlo de esa manera. Alucina algo que quiere y no puede alcanzar. ¿Se entiende? Por ejemplo, alguien que tiene la alucinación de que está dando una gran clase y no es tan grande, no está tan buena la clase, ¿no? Pero se va convencido de que porque vio algo en el camino que alguien dijo, crack, no sé qué, vio algo amistoso, pero se vio lo que quería ver, por decirlo así. Hay un ejemplo de una chica que alucina ser cortejada por un hombre que había tenido una situación medio rara en la familia, ¿no es cierto? Y ella alucina que ese hombre la corteja, que ese hombre la seduce con totalidad de alguien que no era muy confiable. Bueno, confusión alucinatoria, y agrega en 1896 la paranoia. Justo lo que tenemos que ver. ¿Por qué las pongo así como separadas? Ahí, tres por un lado y dos por el otro. Porque Freud utiliza distintos términos para explicar qué es lo que empieza a mover la defensa, qué es lo que pone en marcha la defensa. Dice, todos nuestros casos, los neuropsicosis y defensa, son producto de la implementación de la defensa del yo. ¿De qué se defiende el yo? Y ahí hay una muy pequeña, una muy sutil diferencia, porque utiliza dos palabras que en alemán son muy distintas, pero que solo tienen una letra de diferencia. Que es una B corta que está en una y no está en otra. Ahora no me voy a acordar exactamente cómo se escribe, por eso lo voy a poner. Pero, ¿qué es lo que quiere decir cada una de esas palabras? Una es que la defensa opera porque una representación se tornó inconciliable para el yo. Es decir, por ejemplo, la representación de cierta escena de amor edípico, el recuerdo de esa representación, cuando el yo ya se ha desarrollado en una persona y ya una persona más grande, el recuerdo de esa escena de amor edípico
se torna inconciliable, la representación se torna inconciliable para el yo y su conjunto de representaciones, que lo han constituido. No sé, lo que es ser un buen hijo, lo que es ser una buena persona, lo que es ser un buen estudiante, etcétera, etcétera. Esa representación, el recuerdo del amor incestuoso con alguno de los progenitores o con alguien del entorno familiar, un amor prohibido, digamos, y al mismo tiempo recordado, se torna inconciliable. Esa inconciliabilidad de representación lo que genera esta modalidad de la defensa, que es la histeria, las representaciones obsesivas y las fobias. Ahora vamos a ver que en cada una de ellas la defensa opera distinto. En tanto que para estas dos, ¿no es cierto? Tenemos un gran grupo, vamos a decir para más claridad, este es el grupo, y acá tenemos un subgrupo A y un subgrupo B. El primer subgrupo A tenemos la histeria, la representación obsesiva y la fobia, que son las que obedecen a la inconciliabilidad de la representación. Por ende, genera un determinado tipo de defensa. Es distinta a las tres, pero que tiene cierto punto en común que lo vamos a ver ahora. En cambio, estas dos no responden a que una representación se tornó inconciliable para el yo, sino, dice Freud, tiene que haber sucedido algo de mayor fuerza, de mayor impacto, porque la defensa que operó tiene también un carácter más masivo. Ya vamos a ver cuando veamos bien cómo se defiende cada uno. Entonces, tiene que tratarse de un caso en el que la representación se tornó no inconciliable, sino intolerable. ¿Cuál es la diferencia? Las primeras no se pueden conciliar, no se pueden llevar bien con el otro conjunto. No pueden ingresar al conjunto de las representaciones conscientes del yo, que son, digamos, de la índole que veníamos hablando, nosotros están de acuerdo a la ratio, de acuerdo a la razón del mundo, por decirlo de alguna manera, y esa representación es inconciliable, no se la puede emparejar, no se la puede relacionar con eso. En tanto que acá, la representación, que puede ser la misma, lo que cambia, digamos, en la posición subjetiva del yo del que se trata, se torna intolerable, es decir, no se la puede tolerar. No ella que no se la puede vincular a las otras, sino que directamente no se puede tolerar que exista esa representación. Que haya sucedido algo de eso, o que se recuerde de algo de eso. Esa representación que yo no la puedo tolerar en el espectro de la representación. Sí. Una confusión de agudo con algo una compañera ella tenía de portifobia, no tenía fobia, pero tenía miedo todo el tiempo de contagiarse de SIDA. Ir al baño y quitarse un algo, ir a comer. Empezó así hasta que encontré ahora un episodio visual. La calle, yo como que alguien la pisaba y la terminaba sacando a veces. Claro, tuvo una alucinación. Bueno, la fobia, más adelante, la fobia, justamente con acá, es una placa giratoria. La fobia es un símbolo. Ahí estamos hablando de alguien que quizás no se defendía histéricamente, con la histeria de angustia, ¿no es cierto? Sino que había hecho un síntoma fóbico que era una defensa para no desarmar, digamos, de alguna manera su estructura yoica por efecto de alucinaciones o algún tipo de fenómeno o mecanismo que intervenga en su vida. Entonces, probablemente lo que se trata en ese caso es de algo más del orden de la alucinación, pero no sé si solo de la confusión alucinatoria. Después solo ese episodio puede ser que sea una histeria de angustia de base por un episodio de confusión alucinatoria. Aunque esa alucinación no encajaría dentro de la alucinación de la confusión, porque no es amistosa para ellos. Claro, es graciosa y
era no por, eso no por. La teníamos acompañando y ir al baño, el trabajo, y miraba, mierda, Sí, no se puede dar simultáneamente, pero sí puede haber el predominio de una forma de defensa a lo largo de toda la vida y en una determinada coyuntura de vida desarrollar otra forma de defensa. Eso puede ser más claro, ¿no? Es decir, quizás toda su vida se defendió más neuróticamente, tu yo, y en determinada coyuntura de la vida, bueno, ¿cuáles son? Por ejemplo, casarse, tener hijos, recibirse, que se te mueran tus padres, que se te mueran tus queridos, quedarte sin laburo, no sé, muchos, digamos, esos momentos, lo que en la psicología evolutiva se llaman crisis vitales, bueno, son parte de lo que llamaríamos las coyunturas dramáticas de la vida. Y Lacan siempre habla de que el desencadenamiento de la psicosis se produce por efecto de una determinada coyuntura dramática, es decir, un drama subjetivo del individuo en el cual se juntan, porque coyuntura quiere decir eso, ¿no? Se juntan dos cuestiones. Por ejemplo, lo que quiere ser y sus propios límites para alcanzar eso que quiere ser. Entonces, un trabajador, o un egresado, o una buena persona, lo que sea, y encuentra un límite y ya supera, fuera o dentro, digamos, ¿no? Y frente a esa encrucijada, puede no recurrir al mecanismo que utilizaba siempre para defenderse y utilizar otro. No se ajuste exactamente eso al ejemplo que usted le da, pero bueno, comparar más o menos. Entonces, perdón. Y en el diálogo de el inconciliable, ¿cuál es el complejo de Edipo? ¿cómo? En lo que es inconciliable, Puede ser lo mismo. Lo que es inconciliable o intolerable depende del yo. Lo que cambia es el yo, no la representación. La misma representación. No sé, el recuerdo de un abuso sexual. Es terrible, ¿o no? Todos vamos con... A alguien eso puede resultar inconciliable o a alguien eso puede resultarle intolerable, de acuerdo a su posición subjetiva, al conjunto representacional que organizó su yo. El conjunto de representaciones a través de la que organizó su yo puede entender que esa representación, vamos a ir no tan lejos con el abuso sexual, una situación, un juego sexual entre niños, recordado por un adulto, puede ser inconciliable para un determinado adulto e intolerable para otro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa? Se generan formas distintas de defensa. En este caso es más masiva la defensa, vamos a explicar por qué, y en este caso tiene otro carácter. Ahora vamos a borrar y vamos a trabajar la forma de defensa de cada una de ellas. En las tres, donde la raíz de la enfermedad es la inconciliabilidad representacional, es decir, la histeria, la neurosis obsesiva y la fobia, en las tres el mecanismo de la defensa opera inicialmente de la misma manera. En las tres, lo dice toda representación está hecha de un contenido. Eso yo lo he trabajado que después se conoció como concepto para neurólogos, un trabajo muy de la primera época que se publicó más tarde. Ahí le dice, la representación está hecha de un contenido ideativo, una idea, y un contenido afectivo, una carga afectiva que carga esa idea por la cual esa idea le interesa al individuo y no a otro. Entonces, un símbolo, o el símbolo de una idea, y el afecto, la libido con la que se inviste eso, y por eso importa para el individuo, por eso le interesa, porque la realidad
desde la perspectiva freudiana siempre es realidad psíquica, es decir, es real o no, las cosas son reales para nosotros en la medida que nos interesa, en la medida que nos importa son reales, de lo contrario no son parte de la realidad. Entonces, en las tres que mencionábamos, el contenido ideativo y el contenido afectivo son abordados por la defensa inicialmente de la misma manera. Se produce inicialmente entre el contenido ideativo y el contenido afectivo que forman la representación un divorcio, una separación, por la cual, y ahí empiezan los cambios, que cada una de ellas va a pasar algo con el contenido ideativo y algo distinto con el contenido afectivo. A partir de ese divorcio, esa es la palabra que existe en la traducción que hay, se divorcian esos dos aspectos de la representación como si se partieran dos las representaciones y algo pasa con el contenido ideativo, la defensa opera de determinada manera con el contenido ideativo y de otra manera con el contenido afectivo. Vamos a ver qué pasa en la histeria. En la histeria se produce el divorcio, el contenido ideativo se separa del conjunto de las representaciones y se lo envía, dice Freud, como un segundo grupo de representaciones que son las representaciones inconscientes, las cuales no tienen acceso a la conciencia por el mero esfuerzo del recuerdo, es decir, no son preconscientes, no tienen el estatuto de preconsciente, no pueden ser traídas a la conciencia, están separadas. Por ende también no se las recuerda. Caen bajo lo que Freud llama la amnesia histérica, es decir, este contenido ideativo se olvida. Y el contenido afectivo se liga, en el caso de la histeria de conversión, a un contenido ideativo relativo a cierta función del cuerpo o a cierta función, digamos, del yo. ¿No es cierto? Es decir, se localiza en alguna determinada parte del cuerpo, pero la representación de la parte del cuerpo, porque al cuerpo en sí mismo, al organismo en sí mismo, al cuerpo biológico no le pasa nada, es lo que pone el Charcot, Freud con Charcot cuando estaba en la Sartre, digamos. Lo que aprende Freud ahí son casos donde hay una serie de manifestaciones psicopatológicas, patológicas o psicopatológicas, y no se encuentra la razón anatomopatológica, orgánica. Eso para la medicina es un problema, siempre lo fue y lo sigue siendo. Entonces, se desplaza el contenido afectivo vinculado a este contenido ideativo a un segundo contenido ideativo que es relativo a una cierta función del cuerpo del sol. Entonces se convierte, por eso se llama histeria de conversión. Se convierte este contenido ideativo, se pega a alguna parte, por vía de ese efecto, se pega a alguna parte del cuerpo, alguna parte de las funciones del cuerpo. Elizabeth Bonner, el ejemplo del año pasado. Y esto sería este contenido afectivo vinculado a ese contenido afectivo, ese contenido afectivo sería el síntoma conversivo, sería la conversión histérica. En el caso de la representación obsesiva, que después van a llamar neurosis obsesiva, también se produce el divorcio entre el contenido ideativo y el contenido afectivo, con la particularidad que allí la represión no necesita sepultar, no necesita olvidar, no necesita de alguna manera ser tan exhaustivo con ese contenido ideativo. Lo puede tolerar, lo puede todavía incluso conciliar en la medida en que le retire su contenido afectivo. Es decir, que la represión o la defensa de la obsesión está puesta no en el olvido, por eso no hay amnesia obsesiva, no en el olvido, que sería lo que caracteriza la amnesia histérica, sino en la desafectivización. Puede hablar de eso, pero no tiene nada que ver con lo otro. Es decir, puede recordar cuando le preguntan por ese contenido, lo puede tener de conciencia, es preconsciente en ese sentido, pero está desafectivizado, no está cargado de afecto. Es como que es algo vacío, afectivamente hablando. ¿Por qué? Porque el afecto se le retiró y se
lo desplazó a un segundo contenido ideativo que Freud caracteriza como inocuo, como que es algo que no es muy importante. Por decir, en este momento tengo o no tengo prendido el último botón de la cámara, que ni siquiera se ve. Pero yo por estar en la casa ocupaba la misma, lo tengo prendido el botón. Ahora dejo el botón prendido del televisor, mira chequearlo, por ejemplo, por decir cosas así. Yo decía, ¿qué importa eso? ¿No? Por eso Freud decía, tiene carácter, eso porque le da a la obsesión, a la neurosis obsesiva, al síntoma de la neurótico obsesivo, le da su carácter de absurdidad, es algo absurdo que le preocupe tanto eso. Con los problemas que tiene, va a preocupar por eso. Bueno, justamente, para no preocuparse de todas las cosas que verdaderamente importan, ¿no es cierto? Divorcia, desplazamiento, y liga solo este contenido afectivo a este contenido ideativo nuevo por falso enlace. Lo que demuestra la absurdidad, digamos, de la preocupación, lo absurdo de la preocupación, demuestra que se ha producido un falso enlace, una mesallianza que se ha producido. ¿Cómo? ¿Qué sería el contenido? ¿Qué sería el contenido ideativo? ¿Qué sería el contenido ideativo? El contenido ideativo sería el representante de la representación, por ejemplo, la palabra, el término. Ese podría ser un contenido ideativo. Vamos a decir, con Lacan el contenido ideativo sería el significado. Lacan lo que va a decir cuando lea Freud es que esto es el significante. Ahí es donde opera la reflexión, en el significante. Por eso le olvido el nombre propio, por ejemplo. Olvidarse un nombre propio, decir Freud, de algún artista, de algún. Digamos, esa película que está, este actor que a mí siempre me gustó tanto, pero que no me puedo acordar el nombre. Bueno, ahí Freud diría que produjo algún tipo de represión porque ese nombre está asociativamente vinculado al grupo representacional inconsciente. ¿Se entiende eso? Cuando uno se olvida el nombre, no sé, ese compañerito que teníamos en la secundaria, que yo, uno quizás no se lo está olvidando porque se quiere olvidar de esa persona, sino el nombre que nombra a ese compañerito es el mismo nombre del abuelo, por ejemplo, o es el mismo nombre de alguien con el que el individuo tuvo algún conflicto, alguna situación que lo forzó a la defensa, alguna inconciliabilidad de la representación que lo llevó a la defensa. ¿Cómo? Y el afectivo es el libido, digamos, los afectos, la intensidad libidinal, lo que carga al mundo, lo que hace que el mundo importe. Las investiduras libidinales, podemos decir con Freud. El contenido afectivo sería eso. Sería la investidura libidinal de un determinado contenido ideativo. Esas dos cosas, la investidura libidinal más el contenido ideativo, forman la representación. Es lo que Freud llamaría la representación. Uno se representa las cosas no solo porque la idea viene del otro, de la cosa, sino porque tiene que afectar, tiene que interesar, tiene que investigar efectivamente. Entonces, en la obsesión, el contenido afectivo iba a un contenido ideativo, no como mediante falso enlace. Sí. Se desplaza, primero se desplaza. Se desplaza quiere decir que se va a otro continente de contenido ideativo distante al original. Acá va el cuerpo, a la representación, a un contenido ideativo de representación del cuerpo. Y acá va lo más lejos posible. Claro, pero no deja de ser como parte del primer contenido ideativo igual. O sea, es algo que no. El exceso de afecto, la cantidad de afecto que se vincula a esto, acá hay siempre. Sí. ¿Cierto? Porque son representaciones inconciliables, están sobrecargadas de afecto. ¿No? Entonces, ese exceso de afecto es lo que da la pista de que ahí pasó algo raro, de que ahí hubo una represión. Esa carga excesiva de afecto es lo que le da también el carácter de absurda a la preocupación. Entonces, se divorcia con
Contenido ideativo y contenido afectivo. El contenido afectivo queda en la conciencia pero desafectivizado. El contenido afectivo se desplaza a una nueva representación, a un nuevo contenido ideativo inocuo, y se liga a ese nuevo contenido ideativo por falso enlace. Esto construye una representación, ¿no? La representación obsesiva. Eso sería la representación obsesiva. Bien, pero digo, acá se liga desde el falso enlace a este nuevo contenido ideativo diferente. ¿Sería mediante qué se liga? ¿O no? Y bueno, por ejemplo, en esa memoria, ella estaba sosteniendo a su padre enfermo. Sí. ¿Cierto? Toda su tensión sexual estaba de acuerdo, toda su energía sexual, su libido sexual estaba reprimida, porque ella estaba ocupándose de un enfermo. Pero mientras estaba ocupándose de ese enfermo, le venían a la mente pensamientos eróticos con diferentes parteneres de su vida muy acotada vida social. Uno de ellos era su cuñado, ¿no es cierto? Esa pierna con la que ella sostenía al padre, digamos, ¿no es cierto? Mientras pensaba eso, como que se carga de libido, dice Freud. La representación de esa pierna, porque es la pierna que está siendo apretada, digamos, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, con cierto tratamiento del cuerpo, la elección del lugar, con cierto tratamiento y representación del cuerpo. Pero no es falso el enlace, no es falso, hay una experiencia, ¿no es cierto? Hay una experiencia que determina que el contenido afectivo sería ahí. Esa pierna con la que ella estaba sosteniendo el cuerpazo del padre ahí que apretaba, perfectamente, digamos, se puede vincular a un apretón de pierna que ella hubiera deseado tener de su cuñado o de su partener. Por ahí viene la determinación de histeria-conversión. No es falso el enlace, es inconsciente. No es falso, es inconsciente. Claro, son las partes del cuerpo, digamos, que en lugar de cumplir una función para la autoconservación, son partes del cuerpo que estarían destinadas naturalmente a la autoconservación. Por ejemplo, la locomoción, poder huir, poder escapar, poder mantenerse en pie, ¿no es cierto? Y en lugar de eso, se sobrecarga el libido y se vuelve una zona de satisfacción sexual. El ejemplo que da Freud, que lo van a ver cuando vean histeria, es la ceguera, la ceguera psíquica. Las personas que sin tener nada en el ojo dejan de ver. Entonces, en estas dos hay divorcio, la diferencia es lo que viene luego. Acá predomina el desplazamiento y acá predomina la condensación, de lo que te explicaba a ti, que es eso, digamos, hay una condensación, es decir, una parte del cuerpo que se vio de alguna manera estimulada sin querer eróticamente, termina condensada a la representación del síntoma conversivo. En la representación del síntoma. Predomina la condensación, que es una de las operaciones que Freud establece en la interpretación del sueño como las operaciones del inconsciente más predominantes. Condensación, desplazamiento. La condensación prima acá y determina que la condensación estaría ahí, ¿no es cierto? Entre la reprimida y la que retorna, la que se mantiene, y el afecto se liga acá por efecto de esta condensación. En cambio aquí se desplaza lo más lejos posible. Lo que prima es el desplazamiento, que también era otra de las operaciones del inconsciente. Lo más lejos posible de la representación original. Son dos formas de ¿qué? De desfigurar el material psíquico para distraer, digamos, al yo y que pase lo reprimido, que retorne lo reprimido. Sí. Acá, histeria. Este es el caso de histeria. Este es el caso de la neurosis obsesiva. Y acá vamos a poner la fobia, que luego la vamos a llamar histeria angustia. En la fobia también obedece un caso de inconciliabilidad de representación del contenido ideativo
Y también el primer movimiento es el divorcio. Esa palabra es fundamental, digamos, subrayarla, porque lo que hace al subgrupo, lo que arma el subgrupo, es que hay cierto emparejamiento, digamos, en el mecanismo por lo menos inicial. El otro grupo es distinto, el otro subgrupo arranca muy distinto, pero vamos a ver. Entonces también se da este divorcio. Ahora, la diferencia es, ¿por qué después le va a llamar histeria angustia? Porque dice que tiene en común con la histeria que este contenido ideativo inicial pasa lo mismo que acá, se olvida, se sepulta, cae en las profundidades de la represión, va a parar a ese otro grupo y no, por más que uno intente recordarlo, no retorna. No se lo puede recordar, no tiene carácter reconsciente. Y el contenido afectivo se desplaza también a otro contenido ideativo que está vinculado a este, como en la histeria, que tiene ese aspecto de condensación. Se condensa algún elemento de aquí con un nuevo contenido. El caso paradigmático que tenemos es Juanito, el deseo de muerte de su papá y el temor, el deseo de muerte de su papá, lo que se sepulta y lo que queda como sobrecargado afectivamente es el temor a que los caballos se tumben, si se mueren. En realidad, el que quería que muriese era el papá usaba unos lentes, que él establecía la asociación con las anteojeras de los caballos, el papá tenía bigote y él establecía la asociación bigote o barba y él establecía la asociación con el bozal del caballo, del carruaje, y él vivía frente a una carrocería, a una casa de carruaje. Estamos hablando de la época de 1905, ¿no? Un lugar donde salía el carruaje, que estaba lleno de caballos. Veía a los caballos defecar ahí en la puerta del lugar, entonces veía que cuando estaban por defecar hacían como un zapateo y él lo comparaba con el berrinche que hacía él cuando lo forzaban a que fuera al baño a deponer sus excrementos. Y bueno, había la cama donde él se hacía aromacos o mimos, no me acuerdo, cumplidos, dicen la traducción en español, con la mamá, donde él se hacía esos cumplidos, tenía en el cabezal de la cama, digamos, una escultura de madera de un caballo, es decir, que el caballo estaba sobredeterminado para esa condensación, que había padre muerto, caballo muerto, o padre muerto, caballo que se tumba, o padre muerto, caballo que hace eso. Es decir, una vez había visto que un caballo haciendo eso, después se había caído. Entonces, digamos, inconscientemente, entonces, si al caballo le pasó eso, a mi papá también le puede pasar, y es lo que yo decía, ¿no? Entonces, bueno, ahí es el asunto que mueve la neurona. Es la particularidad es esa, que también hay un desplazamiento, acá está la condensación, ¿no es cierto?, que vincula esta con esta. Y acá hay un desplazamiento, pero no hay un falso enlace, porque no es la neurona obsesiva, donde no está esa condensación, sino que lo que hay es un desplazamiento por proyección. Dice, pero lo que al principio había hablado tanto de la paranoia y de la fobia, como dos cuadros donde lo que se producía era un abuso del mecanismo normal de la proyección. El mecanismo normal de la proyección, porque todos proyectamos componentes propios en el mundo. Es esto que venimos diciendo, la realidad importa porque usted investiga linealmente y nosotros investigamos, a ella estamos proyectando. Eso sería lo que proyectiva van a ver como la apercepción. La técnica proyectiva van a ver qué se dice, no sé si todavía estaba en el programa anterior, se hablaba de eso, de que nadie percibe objetivamente nada, todos apercibimos, es decir, todos percibimos desde nuestra determinada subjetividad. Bueno, a ella es el juego un estatuto de lo proyectivo, un estatuto normal de lo proyectivo. Paranoia y fobia serían un abuso, un exceso de la utilización de ese mecanismo. Acá en el 5. Desplazamiento por proyección. Dígame. Decir que se desplazaba a otro negativo por condensación.
Y ahora, si mencionamos que hay un desplazamiento sobre eso. La elección del contenido ideativo. Segundo, tiene que ver con que hay condensado en este contenido algún elemento del contenido reprimido. Ahora, el afecto se desplaza por proyección, que se toma algo del mundo exterior, algo de la realidad exterior. La fobia es muy territorial, es una territorialización del pacto, del sufrimiento del individuo. Lo pone fuera. Entonces siempre, un poco lo que comentaba la compañera de ese caso de la jovencita, siempre digamos, el temor está que le suceda algo en relación a los objetos del mundo exterior. Que esos objetos del mundo exterior lo ataquen de alguna manera, ¿no? Que le pase algo, que le hagan algo, contagiarse de algo. En el tiempo te vas dando cuenta que al principio le cuidaste al tocar las cosas o limpiarse las manos y después cada vez empezó a limitar más la posibilidad de pasaba 7 horas en el trabajo y ir al baño para no tocar nada. Claro. Más que una fobia era una neurosis obsesiva. Pero bueno, más allá de eso, al final, por lo que usted dice, parece que era todo, digamos, era parte de lo que le estaba pasando a esta mujer, digamos, que termina siendo una alucinación. Digamos, en el sentido freudiano del asunto, no habría límites tajantes entre ninguno de esos cuadros. Para Lacan es distinta la cosa, pero para Freud Freud abonaba aspecto de la teoría de la enfermedad única de Wilhelm Griess, que era un psiquiatra alemán previo a Krepelin, que era alguien que, y Freud lo dice, las diferentes enfermedades son cuestión de grados de lo patológico. Para Freud lo patológico y lo normal es una diferencia de grado. Los mismos mecanismos de lo normal, si se exageran, como el ejemplo de la proyección, derivan en lo patológico. Por eso Freud estudia muchas veces lo normal a partir de lo patológico y lo patológico a partir de lo normal, por decirlo de otra manera, ¿no? Y tiene, entre la formación del inconsciente, 3 formaciones, si se quieren, normales, ¿no es cierto? Como el sueño, 3 sueños, el chiste y el acto fallido del acto, que son formaciones normales, son cosas que le pasan a todo el mundo, por decirlo así. Todo el mundo sueña, bueno, la mayoría, en el mejor de los casos, sueña. A diferencia del síntoma, las 4 formaciones del inconsciente hay 3 que serían normales. Por eso Freud escribe también psicopatología de la vida cotidiana. Está diciendo que la vida normal, la vida cotidiana, está hecha también de los mismos mecanismos que engrosados derivan en lo patológico. Sí. ¿No voy a dar otro ejemplo de no sería de la ¿no? ¿De qué? Otro ejemplo de No, tendría que ponerme solo un ejemplo. No, porque además es el ejemplo de la cátedra. Es el ejemplo que tienen en la materia. Por eso lo doy, porque es el ejemplo del caso que van a ver. Pueden pensar ustedes el ejemplo que quieran, digamos. Una fobia a determinado asunto, por ejemplo, a pincharse, a ir caminando y pincharse con algo en la playa, no sé, acá en la salida, la fobia, entonces voy viendo para no pincharme. Bueno, habría que tomar el término pincharse, ¿no? Como a la letra. Ese sería el ejemplo. Ahí es cuando tendría que ver la fobia a pincharse, ¿con qué aspecto tiene que ver en la vida inconsciente de ese individuo? Por lo general, todos los Freud van al sexo, van a la sexualidad. Y pinchar en la sexualidad es una forma de llamar vulgarmente a acto sexual, en determinados entornos marginales. A mí me tocó escucharlo, por ejemplo, en la casa, por ejemplo, no cuando estuve, sino cuando iba a trabajar. Bueno, entonces, ya estaría eso por reflexión, y ese sería, y acá estaría el síntoma joven, ¿no? Acá estaría la representación obsesiva y acá estaría la conversión. ¿Cuál es el órgano de la proyección? ¿Qué parte de la proyección? ¿Qué es la proyección? ¿Toda la proyección?
El mecanismo psicológico de la proyección, digamos, es aquel por el cual uno recorta en lo que percibe, todo lo que ve, digamos, recorta los elementos que inconscientemente le interesan a uno, aun cuando lo sabe. Ese sería la proyección. El ejemplo que damos siempre, que nos puede pasar a todos, a mí ya era un poquito más grande, pero ustedes que son más jóvenes, dicen, bueno, están noviando por ahí y de repente uno tiene la sospecha que puede haberse contagiado, por ejemplo eso, haberse contagiado de algo. Ahí el ejemplo que da, haberse contagiado de algo. Entonces de repente prende la tele y dice campaña de prevención del HIV. Después va caminando y dice acá hacemos el análisis de HIV, uy, por todos lados se ve que hay mucho HIV, seguro que me contagié con el HIV. Ese sería un ejemplo de proyección. Proyecta su pregunta subjetiva, su pregunta íntima, la proyecta en el mundo, en la pantalla del mundo, en la pantalla de la escena. ¿No? Y digamos, y se autoconvence de que eso está ahí, digamos, no porque él lo eligió o eligió mirar ahí, sino que eso está ahí porque está en todos lados. Esa sería una proyección, digamos, si se quiere, cuando uno está preocupado por algo. El otro ejemplo era el que no sabe si la novia quedó embarazada y sale a la calle y ve una embarazada, ve otra embarazada, ve otra embarazada y llega a la consulta diciendo, está lleno de embarazadas por todos lados. No sé qué pasa realmente en esta época, en la época del año, ¿no? Algo así. Está viendo lo que su deseo le está preguntando. Esa forma de apercibir o de percibir la realidad está determinada por su pregunta inconsciente. Eso sería la proyección más o menos normal. El abuso de la proyección es lo que sucede en la fobia o es lo que sucede en la paranoia. Ahora vamos a ver un poquito. Vamos a ver las otras dos. Decíamos, estas son las formas de la defensa ante la inconsiderabilidad. No me explote, no me explote. Que mientras escribo, no puedo hacerlo por así me hace el decano. Bueno, mientras va haciendo estas cosas, es el jefe de la compra acá también. ¿Sí? Acá decía, uno encuentra solo la verdad que está preparado a soportar. Encuentra esa verdad. Uno anda por la vida y encuentra determinadas verdades. Por ejemplo, de un lado vamos a decir la justicia social, entonces encuentra, y del otro lado el individualismo, entonces encuentra que el individualismo, todos somos, claro, está bien el ejemplo, porque todos somos granitos chiquitos así, que pensamos que lo que nos pasa a nosotros es lo más importante. Todos somos muy pequeñitos, muy efímeros, duramos muy poquito en términos de la humanidad, que vivimos con suerte 80 años, y la humanidad ya lleva no sé cuánto. Entonces somos una cosita así, pero queremos hacer un gran aporte, queremos ser considerados, bueno, eso es parte de la proyección también, de cómo proyecto yo mi pequeñísima individualidad, mi pequeñísimo ser al mundo. Freud era alguien que creía eso de manera desmesurada y Lacan también, por eso todavía estamos hablando de eso. Y está bueno también. Sí, está bueno, lo que pasa es que también lo quería Hitler. O sea que está bueno cuando es alguien como Freud, cuando es alguien como Hitler o como, no sé, Elon Musk. Los líderes no todos son buenos, no todos persiguen buenas visiones. Bueno, entonces, cuando la representación es intolerable, acomete una forma más brutal de la defensa, más masiva. No hay el divorcio inicial. Por eso es más brutal. No es tan compleja. Por eso la neurosis siempre es más compleja que las otras, que llamamos la neurosis, siempre tiene una complejidad más elevada simbólicamente que las otras categorías. Entonces acá dice la confusión alucinatoria, lo que sucede
Contenido ideativo y contenido afectivo, dijimos que no hay divorcio inicial, de lo que para tajantemente las aguas y hablan en segundo subgrupo. Lo que hay, se quita en bloque la representación entera, el contenido ideativo y el contenido afectivo. Se retiran de la conciencia, como si no hubiera sucedido eso. Por ejemplo, el caso de la chica, el ejemplo que da. No me acuerdo el nombre, creo que se llama Cecilia, no me acuerdo, pero el caso no, es una chica que ella lo que retira es reconocer que el pensionado que tenía en la casa había intentado tener algo con la hermana de ella, había intentado cortejar a la hermana de ella, que a su vez era menor de edad, no sé, era una cuestión de idea. Y ella retira eso, hace de cuenta como que eso no hubiera pasado, que es lo que hacía que toda la familia lo hiciera, es lo que hacía que lo había logrado que lo echen al tipo del lugar, esa situación. Cuando esa situación se destapa familiarmente, el tipo no le alquila más la habitación de la casa de la pensión. Ella retira eso y alucina, construye la alucinación que ella está sentada en el patio siendo cortejada por ese hombre y ella está disfrutando de eso. Eso es amigable para ella. Es lo que ella anhelaba que sucediera, pero que no sucedió porque el tipo eligió a la hermana y además de que eligió a la hermana era menor y no sé qué hizo algo mal con la hermana y entonces lo echaron. Entonces suprime todo eso y alucina que ella está con el caballero que ella anhelaba que la corteje antes de saber todo ese asunto, antes de conocer la miseria del tipo, como que hace cuenta que nada de eso pasó, se retira eso y en su lugar, dice acá, cuando se retira eso también se retira una parte de la realidad, es decir, que esa representación puede arrancar también alguna parte de la realidad, por eso de que se percibe que la persona que está alucinada o en un estado de confusión alucinatoria está en una relación perturbada con la realidad, es decir, no está en la misma realidad que nosotros, entre comillas. Acá se coloca un contenido ideativo nuevo, obviamente también con su contenido afectivo, alucinatorio. Alucinatorio, es una alucinación. Imagina, pero lo imagina de esa manera, alucinatoriamente, es decir, que cree estar ahí, cree estar viviendo eso. Claro, y a su vez tiene la particularidad que esa alucinación es amigable para el yo. Esto lo van a ver en infinidad, en infinidad de películas, series de Netflix. Por lo general muestran que hay creo que una película que estamos hablando ahora de una psicosis bastante interesante que se llama se llama Perla en inglés, está muy buena la película, ¿vieron? Bueno, ella también va alucinando cosas amistosas para su yo, ella alucina lo que anhela, ser una gran actriz o jugar. Entonces incluso puede matar a alguien, como en la película Psicosis también, y estar con el muerto ahí como si fuera vivo, era vivo, pero alucinando que esa es la escena real de la situación. A ver, ¿entre qué? Alucinación e ilusión son dos cosas que no tienen que ver. Una ilusión es la creencia en el yo ilusorio. La alucinación es una representación, digamos, es algo que se percibe como viniendo o como presentándose en la realidad, como rompiendo esa realidad. La ilusión es una deformación, digamos, de ciertas concepciones, pero cierto, la ilusión de, qué sé yo, de un mundo mejor, podría decir también. Uno puede tener distintas ilusiones y eso no tiene nada de psicopatológico. O sea, la alucinación sí. ¿Y qué otra cosa que he dicho? Y el delirio es una formulación del lenguaje. El delirio es cuando alguien está delirando. ¿Qué está haciendo? Está hablando. Delirando. Delirar, el delirio implica decir algo. El delirio es, por ejemplo,
la novia o la hija de Vladimir Putin, que está en Instagram, que ella dice que es hija o que es novia, no me acuerdo qué es lo que dice, bueno, y ella lo presenta, se para en una plaza y dice, yo soy, es la novia, yo soy la novia y ella me va a ir a buscar, eso es un delirio, es una declaración al otro, ¿no? Y es un parche a ese agujero que produjo la conclusión, que lo vamos a ver bien cuando veamos psicosis. Pero el delirio es un intento de curación. Alguien se enfermó, no sabemos bien qué pasó, y la forma que sui generis natural de curarse de lo que pasó es armarse un delirio. Creo que todos estamos un poco en eso, pero como volvemos a Freud, decimos la diferencia de grados de eso. La diferencia de grados. Porque todos tenemos algún tipo de cuestión así deliroide, lo que no es lo mismo que un delirio. ¿Vieron cuando se decía, por ejemplo, le decían a uno en el colegio, le decían, a mí no, a uno le decían el caballito de mar, se crea un potro y un pescado. Bueno, era parte como de su especie de delirio yoico, una cuestión deliroide, decir, no sé qué, y no enganchaba mucho la representación que él tenía de sí mismo con la representación que tenía el ABC del efecto. Pero bueno, eso no es un delirante. ¿No? Creerse que uno es, digamos, más de lo que es, sería propio de yo. El delirio es una construcción, es un sistema, para Freud sobre todo, ¿no? Para los psiquiatras hay diferencias entre sistema delirante e ideas delirantes. Ideas delirantes puede ser una idea suelta de que yo soy hijo de un gran empresario y que en algún momento me van a venir a hablar de mi herencia y no voy a tener que venir a dar más clases, me voy a heredar los millones eso y voy a viajar por el mundo. Ese sería, digamos, una idea sola, no armo un sistema. Ahora, si yo armo un sistema y digo, no, yo voy a cobrar esa herencia, pero primero tengo que estar acá, si yo estoy acá 10 años y me hago públicamente conocido dando estas clases, ahí me van a encontrar, ¿se entiende? Se va entramando todos los elementos de la vida del paciente para armar un sistema delirante, una construcción delirante que lo que hace es tapar las heridas narcisísticas constitucionales, es decir, tapar lo que la formación, lo que el rechazo significante nos rodea, dejó como agujero en la carrera significante. Entonces, Freud dice, el delirio es un intento de curación. No cure a sus pacientes paranoicos de su delirio, que los van a empeorar. En todo caso, ayúdenlo a que ese delirio se entrame de manera más rigurosa, de manera más sólida, para que de esa forma se garantice la estabilidad yoica, la estabilidad de la personalidad, y aunque delirando pueda seguir siendo alguien, porque de lo contrario se va a ir demenciando o va a ir hacia una psicosis más degenerativa, donde el yo se desarma como tal. Entonces el paradigma así como decimos, el paradigma de la normalidad neurótica. A veces se dice que el paradigma de la normalidad neurótica es misteria. Bueno, el paradigma de la normalidad o del bienestar en la psicosis es la paranoia. La paranoia ya es como una especie de tratamiento sui generis de la psicosis, digamos. Entonces, el paranoico es alguien que hay que ayudarlo a estructurar ese discurso de manera tal que no sea inconveniente ni para él ni para terceros, ¿no es cierto? Bueno, obviamente que siempre se trata de que sea algo que lo ponga en un lugar seguro, que lo ponga en un lugar a resguardo, no que lo exponga, digamos, a confrontaciones como en el caso de los querellantes o los especulantes, que lo vamos a tener que ver la semana que viene porque no vamos a llegar. Pero bueno, entonces, sigamos acá. ¿Cómo? El delirio para Freud es un intento de curación. El que delira está intentando curarse a través de las palabras. Está inventando una nueva relación con el lenguaje, porque la relación que tuvo de inicio estaba aquejada por el rechazo del significante primordial. Decía, hay algo que se volvió intolerable del nombre del Padre, la representación de la ley. Entonces, eso lo rechaza. Y después la forma que tiene de enlazarse al mundo, para no quedarse en ese lugar de rechazado sin hacer nada, es justamente delirar, construyendo con el otro una relación a través del lenguaje.
Es un intento de curación. Un intento de curación sui generis. Un intento de curación sin ningún tipo de intervención terapéutica. ¿Entiendes? Por eso, cuando eso es tomado por alguien que establece algún tipo de organización terapéutica de eso, bueno, es, digamos, donde se puede hablar de curación. Por eso decimos intento de curación, no curación. Es un intento, y lo van a encontrar en el caso extremo que dice. Profe, Bueno, sí. las estructuras intolerables entonces no tendrían posibilidad de conciencia de enfermedad y las inconciliables sí. A ver, las. Y lo que pasa es que ahí estamos introduciendo algo que el término conciencia de enfermedad no lo trabaja Freud, digamos. Entonces no lo trabaja para ninguno de los cuadros, digamos, porque justamente ¿qué sería la conciencia? Saber que están enfermos. Claro, saber que está enfermo. Y eso, pero Freud no establece, digamos, en esos artículos Freud no establece ninguna diferencia a partir de él. ¿Entiendes? No dice, bueno, en esto crean conciencia de enfermedad, en esto no, por lo menos que yo recuerde. Pero se puede presumir algo así, puede ser una presunción. Sí podemos decir, bueno, es verdad, quizás. Bueno, ¿qué conciencia tiene el neurótico obsesivo de que lo que en realidad le preocupa es lo que pasó acá y no lo que pasa acá? ¿Qué conciencia tiene? Pero el terapeuta no lo puede llevar a la conciencia de que está en esa situación. Bueno, eso ya es otro. Entonces estamos hablando de terapéutica. Sí. Sí, bueno, sí y no. Porque, digamos, en el psicoanálisis hoy en día ya no se trata de eso. Pero sí podríamos pensar que sí, es susceptible. Esto es susceptible de algún momento volverse consciente. Acá no. Si esa es la pregunta, acá esto ha quedado un agujero. Entonces se puede ahí construirlo. En el caso de la paranoia, sería acá, paranoia. Freud agrega en 1896, como lo habíamos dicho, el segundo trabajo que es Nuevas puntualizaciones sobre la neuropsicología y defensa. Y lo que dice también que tampoco hay acá. La representación, cuyo contenido ideativo se tornó intolerable para el paranoico o para el que va a ser la paranoia, la representación, es decir, el contenido ideativo y el contenido efectivo, toda la representación, dice Freud, se mantiene intacta. Otra palabra para recordar. No, esto, así como acá, no se mantiene intacta, todo lo contrario, se suprime absolutamente, ¿cierto? Se retira. Acá se mantiene intacta, pero la defensa, ¿cómo opera? Opera desplazándola por proyección a la representación intacta hacia alguien de su entorno. Es decir, no soy yo el que pensó qué bueno sería, como Scherer, ser una mujer en el momento del acogimiento, sino es Flesching el que piensa eso para mí. El Flesching el que me quiere hacer eso a mí. No soy yo el que se pregunta hacer algo acerca de cuando un hombre ama a otro hombre, sino que es Flesching el que se está preguntando eso hacia mí. Es decir, él no puede tolerar su deseo o la relación de su deseo al complejo de amor paterno, es decir, la relación que tuvo edíficamente con la figura de su progenitor. Entonces, porque le resulta intolerable la intensidad de ese deseo homosexual, mantiene intacta la representación, pero la pone en un otro. Esto es también
muy común. Las personas homofóbicas, por ejemplo, suelen hacer eso, ¿no? Por eso siempre se les dice a los homofóbicos que no miren tanto para afuera, miren un poquito para adentro, a ver por qué les molesta tanto la elección sexual del otro. Entonces acá se mantiene intacta, pero se proyecta la figura de algún semejante, obviamente mucho mejor si ese semejante es alguien importante, ¿no? Como en el caso de Schreber, el médico que lo había curado de su primer internación, de la hipocondría. Entonces, en estas tres, la defensa opera a partir de que la representación entra en un estado de inconciliabilidad. En estas dos, la defensa opera a partir de que la represión entra en un estado de intolerabilidad. A veces sale bien, ¿no? Entonces, esa es la diferencia fundamental. Eso hace que la defensa, en este caso, tenga esta complejidad. ¿Lo ven ahí, digamos? La complejidad la ven escrita. Todo eso que pasa allá, acá es más bestial. Se saca entera y se pone otra cosa entera. Nueva, amistosa para mí yo. O se mantiene intacto, pero se lo pongo a alguien del mundo exterior, a un semejante. A alguien del campo simbólico, en general. A alguien que tenga, por ejemplo, médico, profesor, el jefe, ¿no? Siempre el perseguidor tiene una cierta relación de poder para el perseguido. Eso es la primera hipótesis o la consecuencia notográfica de la primera hipótesis psicopatológica de la hipótesis de la defensa. Vamos a llegar a ver la segunda y capaz que la tercera, y después la semana que viene vemos todo psiquiatría y Freud. Arrancamos Freud. Esto vamos a repetir, cuando veamos Freud vamos a repetir sobre todo, cuando veamos la elaboración freudiana de la psicosis vamos a repetir sobre todo esta parte, que es el primer antecedente de la elaboración freudiana de la psicosis. En la segunda hipótesis, Freud en la clínica ya se encontró con determinado tipo de manifestaciones. Es decir, ya se lo había encontrado desde hacía rato. ¿Se acuerdan? Ana O cuando dice, ahí viene el hijo de Breuer, y Breuer se la asusta y dice, yo no tengo nada que ver con tu análisis, con el Freud, a mí no me metan en esto, yo estoy casado, tengo hijos, está bien a decir que viene mi hijo, yo ni la toqué, cuando se sabía bien que había pasado, pero no quiso tener nada que ver con eso. Freud con el tiempo fue descubriendo, también el caso Dora, por ejemplo, que el analizante, que el paciente suele tener o una forma de vincularse a su analista tomándolo como objeto de amor erótico o como objeto de hostilidad, ¿no? Y sentirse atacado por el analista y atacar al analista. Y dice Freud, hay que intentar llevar ese vínculo, que va a llamar transferencial, al campo de la ternura, que sea un vínculo tierno, es decir, un vínculo de amor que excluya la satisfacción sexual erótica, que sería un vínculo, en cierta medida, son buenos los vínculos paternales, vínculo de ternura, ¿cierto? De amor tierno, donde el otro te importa tu bienestar, lo que esté bien, digamos, no porque vos vas a obtener algo de eso, entiendo que va a tener una satisfacción sexual del otro o con el otro, sino porque es algo del orden de la ternura, de querer hacer el bien, no por algo que va a obtener luego del analista o analista. Entonces, la segunda hipótesis se desarrolla a partir del concepto de transferencia y el concepto de narcisismo. Nosotros lo vimos cuando veíamos el taller espejo, cuando veíamos la introducción del narcisismo. Entonces Freud dice, el yo como tal es del orden de lo que se tiene que constituir. No es algo ya constituido, sino que es algo que se tiene que constituir. En su constitución, el yo tiene una etapa
como antecedente a su nacimiento, que es la etapa que Freud llama autoerótica, o donde lo que predomina es el autoerotismo. Etapa anobjetal, es decir, porque antecede a la constitución del yo, entonces no hay yo y otro. Es la etapa donde podemos decir en el autoerotismo que el niño se satisface con el pecho de la madre y la ilusión es que puede tener la ilusión de que ese pecho es propio, digamos, no que es de otro. Por efecto del narcisismo, se supera el autoerotismo y hay una nueva acción, un nuevo acto psíquico, que es la identificación del término de Lacan, la identificación con la imagen del cuerpo, y a partir de ahí surge el yo narcisista. El yo narcisista es el que toma su propia imagen como objeto de amor. Se ama a sí mismo como luego va a amar a los objetos. Es como la matriz de amor objetal inicial. La matriz inicial del amor objetal prescinde del otro como tal. Es el propio yo el que se ama a sí mismo, ama a su imagen. Es lo que podemos decir también en alguna medida, la etapa que Freud llama la de su majestad del bebé. Es decir, el niño está, digamos, de alguna manera investido de todas las cosas buenas del mundo, nada malo le puede suceder, la castración no le concierne ni el más mínimo. A partir de ahí, el yo como almasivo de la libido, como almasivo de la angustia también, va a ir invirtiendo después de este momento narcisista, va a ir invirtiendo los objetos del mundo exterior. Es decir, ya no le va a alcanzar, no se va a contentar con amar su propia imagen. Va a ir tomando objetos del mundo exterior como objetos de amor. Podemos decir, por decirlo de alguna manera, en la adultez, esa relación de satisfacción divinal o de satisfacción de la libido de los objetos del mundo exterior, dice Freud que se puede ver, que lo más normal que sucede es que en algún momento se vea frustrada, que la libido no alcance a satisfacerse en el mundo exterior. No necesariamente es que no alcance a satisfacerse, puede ser también que la expectativa de satisfacción sea mucho más grande que la experiencia. Entonces, en esa diacronía, en ese desfasaje, ¿no es cierto?, se produzca lo que Freud llama en esta hipótesis el factor etiológico común de todo lo que vamos a ver bajo esta hipótesis. El factor etiológico común es la frustración libidinal. La frustración de la satisfacción libidinal sería el factor etiológico común. ¿Por qué? Porque todos los cuadros que se van a constituir, o de los que Freud va a hablar en esta hipótesis, se producen porque se da esa frustración y esa frustración engendra lo que se conoce como un camino regrediente de la libido. Freud había ido caracterizando la libido y había dicho que la libido tiene un cierto carácter de viscosidad o de inercialidad. ¿Qué quiere decir? Que busca la satisfacción sea como sea. Si no la encuentra en los objetos del mundo exterior, va a fantasear lo que tenga que fantasear para satisfacer. El onanismo, la masturbación, por ejemplo, un ejemplo. Es decir, la libido no soporta, no toma bien, dice Freud, la postergación de su satisfacción. Entonces es como el agua cuando se va filtrando y uno, alguna vez le pasó de querer frenar el agua que no ingrese, si hay algún santafesino me va a entender, que no ingrese a tu casa o acá cuando se inunda la Javier Díaz, que la gente pone hasta una chapa, ponía en una época para que no pase el agua, es imposible. Esa inercialidad es también la del agua, que se pasa, siempre hay un paso, se filtra. Bueno, la libido funciona así, siempre alguna forma de descarga o de satisfacción encuentra.
Quizá, por ejemplo, no logró el encuentro sexual que quería esa noche el individuo y salió a la puerta y se peleó con el naranjito, no sé. Y ahí descargó ese libido que no había podido. Es decir, que el libido siempre, por supuesto, de manera inconsciente, no se linkea una cosa con la otra, ¿no? Pero capaz que si le hubieran dado bolilla, no tenía que pelear con nadie, se podía satisfacer el libido de otra manera. Entonces, la frustración engendra el camino de retroversión, introversión de la libido, o lo que más se conoce en términos así de la serie complementaria como la regresión de la libido. La libido vuelve a etapas anteriores de la constitución, del desarrollo de la libido, en donde la satisfacción de alguna manera se vio garantizada. Se vuelve a los momentos constitucionales del desarrollo de la libido. Vuelve, por ejemplo, a la etapa fálica, en la fobia, es decir, vuelve, como en el caso humanito, digamos, ¿no? Vuelve, digamos, al fantaseo, digamos, de cuestiones relativas fálicas, se satisfacen fantasías fálicas, pueden ser fantasías de poder, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo habría una regresión, digamos, de una persona que no termina de satisfacerse sexualmente, digamos, con pelearse con el ánimo? O sea, puede ser la relación. ¿Cuál sería la relación? O sea, la regresión que tiene esa persona, por ejemplo. ¿A dónde regresaría? ¿A qué etapa regresaría? Por ejemplo, y acá. ¿Qué dice? A la etapa fálica. Es decir, intenta someter al otro con su falo, o intenta medir su falo con el naranjito, por decirlo de alguna manera. Es decir, no pudo desarrollar, digamos, algo en el encuentro con el otro sexo, y entonces también hay una cuestión acá, bueno, puede ser también acá, en determinados momentos más paranoicos, si es algo que se repite. Es decir, si es algo que se repite, va a pasar de la pelea callejera a la pelea en la penitenciaria. Y ahí ya va a quedar lo más del orden de esto, ¿no? El narcisista. Yo, un hombre, amo un hombre, es decir, que va a tener problemas con los hombres. Él quería tener algo con la mujer y terminó dentro del mundo de los hombres, preso, por decirlo así. Entonces, sí. Claro, Freud dice, la libido evoluciona como los pueblos nómadas, funciona como funcionaban los pueblos nómadas. Va, por ejemplo, en la etapa oral, luego pasa a la etapa anal, es decir, conquista otro territorio, pero parte de la libido todavía se satisface acá. Entonces, luego conquista otro territorio, el territorio de las satisfacciones anales, la etapa anal, conquista un nuevo territorio, pero parte de la libido quedó acá. Se supone que a lo largo de la evolución, la libido llegó a investir los puntos exterior, pero sí hay componentes en cada una, componentes minoritarios de libido en cada una de esas etapas anteriores. Ante la frustración, el sujeto regresa sobre todo a alguna de esas etapas que está predeterminada porque es donde más se demoró en el desarrollo. Sí, y digamos, la metáfora de los pueblos nómades es que antes vamos colonizando y como no sabemos qué hay allá, nos establecemos acá, porque nos establecemos bien acá. Mandamos a 10 para allá, después vuelven 5 y dicen, che, vamos para allá que ya está listo la nueva estancia. Y ahí se van muchos, pero no abandonan ese lugar porque lo necesitan, no saben qué va a pasar. Si los corren de allá, vienen para acá. Esa es la metáfora del pueblo nómada. Que es lo que dice Freud con la libido. Si la libido no encuentra satisfacción acá,
hay un camino regrediente de mayor complejidad a menor complejidad. Es decir, acá es la mayor complejidad porque lo fálico no es solamente el pene, es todo lo que tiene valor. En tanto que acá lo anal son determinadas formas de satisfacción, lo mismo que lo oral. El narcisismo, como dijimos, es el amor a la imagen propia. Y el autoerotismo es aún menos complejo, es más precario, digamos, es la satisfacción en la zona erógena y nada más. Entonces acá ya tenemos el símbolo funcionando de manera desarrollada. El símbolo ya desarrollado, el lenguaje ya desarrollado. Acá ni siquiera está el lenguaje todavía funcionando bien. Claro. O sea, no sé qué es lo que creemos y qué es lo que no creemos. La psicología evolutiva explica esto también. Por ejemplo, no se sepulta absolutamente nada. Sigue estando el inconsciente es eso. Entonces, bueno, va retrocediendo. Esta es la estancia más cercana al mundo exterior. Y cada una de estas se va alejando más del mundo. Va retrocediendo. Hay que retroceder más para llegar a cada una de estas. Claro. Freud dice, se ha demorado, y el retorno en esta etapa porque se demoró más aquí. ¿No? En su evolución se demoró más en esta etapa. O en esta, o en esta. Acá retornan, por eso es tan común el síntoma fóbico. Este es el lugar de la fobia. Acá retornan las representaciones obsesivas, el control de la representación obsesiva, el tratamiento escrupuloso de las representaciones, del pensamiento y del lenguaje, viene del tratamiento escrupuloso de la materia fecal, de los contenidos alimenticios, digamos, ¿cierto? Entonces, devuelve a la analidad. No quiere decir que se satisfaga en la analidad misma, sino en fantasías donde de lo que se trata, digamos, es ese control propio de lo anal. Cagarse, cagado, probando, placeres corporales. Exactamente. Y aquí, la realidad es, acá decimos la neurosis obsesiva, y en la histeria no es lo más, digamos, no es que sea, porque en la histeria Freud dice que todavía se vuelve a los objetos parentales, a los viejos objetos a los objetos de amor parentales, a los objetos originales. Pero como en Dora hay ese retroceso, la oralidad, bueno, acá diríamos que es Dora, ¿no? Dora es un chutetero, vuelve aquí. Los síntomas son en toda esa zona nasofárica. Después de aquí puede haber, de volver a las fantasías fálicas, anales, orales, puede haber un retroceso que marca una cierta diferencia, que es que la libido vuelva a un determinado órgano del cuerpo, la representación del órgano del cuerpo. Y esa es una especie de clivaje nuevamente entre a esto que mencionamos acá, se va a llamar a estas tres, la histeria, la neurosis obsesiva y la fobia, le va a llamar neurosis. En este caso la llamaba, habíamos dicho antes, neuropsicosis, ahora habla de psiconeurosis. Neurosis, también hay una condensación ahí, de transferencia. Psiconeurosis y transferencia son estas tres, porque son en las que se puede trabajar con el dispositivo psicoanalítico en su plenitud. Asociación libre, diván, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, donde la regla fundamental se puede desarrollar sin ningún tipo, digamos, donde es esperable que el neurótico transfiera en la figura del profesional tratante, del médico, decíamos en ese entonces, aspectos de sus relaciones constitucionales con los objetos parentales y con los objetos del mundo. A esta le llaman neurosis de transferencia. Si la libido va a un lugar más, como digamos, más primario de la constitución de la libido o más anterior, o anterior todavía a estas fantasías, vamos a tener una hipocondría
que es una neurosis actual, una neurosis simple, que no nos desarrolló en la primera hipótesis, pero eran la neurastenia y la neurosis angustia, que no obedecen a la defensa, por eso están aparte. Acá va a ubicar también a la hipocondría, que es cuando la libido vuelve a tomar un órgano del cual se tiene la certeza de estar enfermo, aunque el órgano no tenga nada. Es la representación del órgano la que atrae toda esa cantidad de libido que recorre. Y es como una especie de clivaje o de punto de partición entre la neurosis de transferencia y las neurosis, la psiconeurosis de transferencia y la psiconeurosis narcisista, que serían las que psiconeurosis narcisistas, que serían cuando la libido vuelve a etapas anteriores al desarrollo en los objetos del mundo exterior, digamos, y en las partes del cuerpo y de la fantasía. Vuelve al narcisismo. O sea, después de este punto, Schreber hace, en su primera internación, Schreber hace un diagnóstico de hipocondría grave. Él tenía la idea de que se le estaba ablandando el cerebro por exceso de trabajo, pero se le estaba reblandeciendo el cerebro, se estaba enfermando de la cabeza. Flesching lo cura de eso, lo trata y lo restablece, supuestamente lo cura, y la libido continúa el camino regrediente y va a parar al narcisismo, que de hecho sería ser una mujer en el momento de pensamiento. Es decir, a las preocupaciones narcisistas del suyo. Se satisface ahí. Cuando la libido retorna, ya no a la fantasía fálica, anales orales, sino al narcisismo, a los componentes narcisistas de la personalidad, a tomar como objeto componentes narcisistas de la personalidad, nosotros lo que tenemos aquí es la paranoia. Como diríamos con Freud, el asunto de la paranoia para Freud era la defensa frente, el paranoico se defendía frente a componentes de deseo homosexual, de deseo hacia otro valor, digamos. Y eso era intolerable por su propia relación al complejo paterno, a la figura paterna en el complejo de Edipo. Entonces desarrollaba como defensa el mecanismo paranoico ante cualquier representación de esa índole. Schreber tiene que ver hechos, revela ese miedo mío, dice que bello sería ser una mujer en el momento del acoplamiento, y automáticamente empieza a desarrollar la idea de que Flesching lo quiere entregar a los enfermeros para que lo violen, para que lo ultrajen y así. Entonces desarrolla hizo una hipocondría en la primera internación. En la segunda, Freud lo diagnostica como un delirio de persecución sexual. Es perseguido sexualmente por Flesching y los enfermeros de la clínica que lo quieren transformar en mujer. Si lo que se construye acá como delirio no es lo suficientemente como parche al agujero constitucional, no es lo suficientemente sólido para garantizar la satisfacción de la libido va a seguir retrocediendo, dice Freud, a los componentes autoeróticos de su constitución. Y en ese caso lo que vamos a tener son patologías psiquiátricas más desorganizativas, como la esquizofrenia, en términos de Freud, lo que sería la parafrenia, que es como él quería llamarle a este tipo de cuadros, o en términos de Krepelin, la demencia precoz. Por eso usted ve que en el título del caso Schreber dice puntualización psicoanalítica sobre un caso de paranoia, dice Freud, entre paréntesis, demencia paranoide. En el término de Krepelin es una demencia precoz paranoide, que es algo muy distinto de una paranoia. Es lo que tendríamos que ver hoy en los dominios. Es la última etapa de Schreber, por ejemplo. Schreber ya en la tercera internación permanecía encerrado, desnudo, no se vestía, a veces se dejaba encima, no se alimentaba o se alimentaba compulsivamente, tocaba el piano, gritaba y tocaba el piano, estaba en
periodos de mutismo y terminó muriendo, se enferma de algo pulmonar, creo que terminó muriendo, en realidad muere porque ya estaba muy deteriorado su yo por el retroceso de la libido. Había perdido la unidad yoica exagerada que tiene todo paranoico en este momento, ¿no? La unidad yoica exagerada o la preocupación exagerada por la unidad yoica del paranoico es parte de su defensa, para no desarmarse, para no deconstruirse su yo, arma esa defensa. Si eso no funciona, la libido sigue volviendo y vuelve a etapas más regresivas aún, más primordiales aún, como el autogiro. Entonces acá queda, a partir de la hipótesis del narcisismo y la transferencia y de cómo la libido se desarrolla, cómo la libido se transfiere del yo a los objetos del mundo exterior, pasando por cada una de las etapas de su constitución, a partir de esa hipótesis, Freud construye una segunda nosología, que puede expresarse como nosografía, si nos puede permitir representarla en la patología de Freud en 1914, 1912-14, que es histeria de angustia, a la fobia le voy a decir histeria de angustia, porque es lo que veníamos diciendo en la primera hipótesis, neurosis obsesiva, histeria, paranoia, parafrenia, esquizofrenia o demencia. Y además agrega histeria de angustia, la fobia acá se llama histeria de angustia. Histeria de angustia, neurosis obsesiva e histeria, como las neurosis de transferencia, las psiconeurosis de transferencia, una intermedia que es esta neurosis actual, que es la hipocondría, y que tiene un valor prodrómico para la psicosis. Que Freud dice que cuando aparece alguien con una hipocondría declarada, bien clara, ojo, porque si no curan de esa preocupación por su enfermedad orgánica, puede la libido seguir retrocediendo a etapas más arcaicas. Este puede ser un punto de estabilización para no ir a la paranoia. El hipocondríaco es un delirio, es una forma de delirio. Esto que veníamos hablando del delirio, el delirio de estar enfermo de dolor. Claro, una forma de parte. Si no se lo dice lo mismo que decíamos, el intento de curación que está haciendo el paciente, inventándose que tiene una enfermedad orgánica o en uno de sus órganos, que obviamente está sobredeterminado. ¿Cuál es el órgano? Por lo que pasó aquí, el autorotismo, ¿cierto? Seguramente. Entonces, para no caer acá, conviene quedarse aquí donde todavía hay delirio, donde todavía hay lenguaje que puede ordenar las relaciones del individuo con el mundo exterior. Si de acá no alcanza, como pasó en Schreber, y se sigue retrocediendo, tenemos las psiconeurosis narcisistas, que Freud decía en ese entonces no eran analizables por el método psicoanalítico pleno. Es decir, no había que pedirle al analizante que asocie libremente, porque era muy invasivo para ese tipo de cuadros presentar, digamos, ese tipo de técnicas. Yo decía, bueno, dígame lo primero que se le venga a la mente, y justamente hay un temor de eso primero que venga a la mente, porque en la psicosis eso viene como de afuera, viene como del otro. Yo no quise pensar eso, ¿no? Usted me hizo pensar eso. Esa palabra la puso usted, se entiende, se corre el riesgo de el analista transformarse en el perseguidor del perseguido. Si uno lo larga a analizar, entonces se trabaja, acá dice, tomando un término de Farrell, como secretario de la alienada. ¿Sí? Son las palabras que trae ese analizante, con eso se hace algo, no se introduce en nuestros términos, o no se le dice asocie, diga cualquier cosa, en total acá seguro la vamos a encontrar relación. No, porque la significación fálica está concernida por la conjunción. Eso lo vamos a ver cuando veamos psicosis. Entonces tampoco se le pide que se recueste en el diván, se trabaja cara a cara. Porque también es persecutorio estar recostado en el diván y no saber qué está haciendo el otro atrás. Eso se lo puede bajar un neurótico, pero alguien que no está. Alguien que ha reforzado esto para no desarmarse, para no terminar de volverse loco, justo no le tenemos que atacar eso, digamos, ¿no? Que sería lo que haríamos si lo recostamos en un diván
y digamos, bueno, hable, como haríamos con un analizante ya en análisis, como alguien que ya se viene analizando. No, no se hace eso porque es peligroso. Puede justamente desencadenar la psicosis. Por eso también no se trabaja con diván, por ejemplo, en las entrevistas preliminares. Cuando, no sé si ustedes les habrá pasado, pero cuando llegan a la lista por primera vez, el analista, que es un buen analista, no les va a decir recuéstese en el diván y asocie libremente, porque no sabe quién trae el otro. Pero no puede jugar a la pipa, al lente, hacerse la barba, yo soy analista, entonces usted se recuesta en el diván porque acá la cosa es así. No. Justamente se trata primero la entrevista preliminar de escuchar qué es lo que nos trae al otro a la consulta, para poder saber, por lo menos tener una presunción diagnóstica para ver para dónde tenemos que ir. Porque si está acá y yo hago eso, me hago el juego del psicoanalista con el pobre paciente, lo voy a mandar acá. Alguien que estaba medio paranoico lo voy a esquizofrenizar, lo voy a desorganizar más. ¿No? Freud decía, el furor sanantis de nuestros colegas, eso lo decía Jung. A Jung y a, no me acuerdo, no me voy a acordar el nombre de los, Floyd, los dos, trabajaban juntos y hacen eso mismo con el hijo de un juez. Y el hijo del juez, no me voy a acordar, se llamaba Otto, pero no me acuerdo el apellido, es un caso famoso. El hijo del juez que estaba ahí cuando llega a la clínica de Brusgoli, ahí en Zurich, lo tratan con el método psicoanalítico Jung y Schloeder, y el tipo termina acá, loco, viviendo, delirando, loco, sin ningún tipo de orden, viviendo bajo un puente y se muere. Y le hacen un juicio por eso. Entonces Freud le dice, me sorprende ustedes los más jóvenes, le dice a Jung y a Schloeder, lo rápido que tratan a la gente. Y después critica, por otro lado, el furor sanantis de los terapéuticos, ¿no? Digamos, querer curar al otro es no mirar la subjetividad del otro. Yo te voy a curar, yo te voy a sacar eso que te haga. Primero tengo que saber, digamos, qué es lo que verdaderamente sobre lo que hay que intervenir. Porque a veces lo mejor es no intervenir, ¿cierto? Bueno. Y la última hipótesis la menciono rápido, que bastante era más fácil, por eso la tercera hipótesis es la que no le gusta a Freud, es de 1920 para adelante. Entonces la primera era antes de 1900, la segunda es a mediados de la obra de Freud, sería 1915, 1914, por ahí. La tercera es a partir del yo y el ello, donde Freud dice, vamos a borrar esto. Como ven acá, también hay mayor complejidad en esto que en lo que pasa aquí. Esto es más rudimentario porque es anterior a la evolución. En la tercera hipótesis, de lo que se trata para Freud, lo que enferma de una manera u otra al yo son los vasallajes. El yo es como un intermediario entre la realidad y el mundo interior, entre el mundo exterior y el psiquismo. Y está como ahí en el medio. Por eso maneja el yo el polo motor y el polo perceptual. Está como a cargo del timón del barco, digamos, ¿no? Entonces el yo se ve, dice Freud, hay que localizar a dónde está el conflicto, con qué otra instancia, porque Freud dice el psiquismo no está hecho de inconsciente, preconsciente y consciente, sino el psiquismo está hecho de tres instancias que son ellos, yo, super yo, y el mundo exterior, que es otra instancia que no es del psiquismo, sino que es del psiquismo porque la constituye el psiquismo, la realidad psíquica, pero está afuera. Entonces dice el yo está como sirviendo a varios amos. El ello, yo, y al mundo exterior. Con esos tres, y Freud dice, no se puede servir a dos amos al mismo tiempo, es decir, no se puede cumplir con dos jefes que están en conflicto, por decirlo. Entonces, si el yo está en conflicto,
con el mundo exterior, puede verse avasallado, se le puede venir encima, se lo puede comer su gobernabilidad del asunto, o sacarlo de su lugar de comando, por el ello. Esto que sucede fundamentalmente en la psicosis, ¿no? El yo tiene un conflicto con el mundo exterior que no lo reconoce como tal, la novia de Vladimir Putin, por ejemplo, y se ve en ese conflicto avasallado por el ello que deforma la relación del yo con el mundo exterior. El ello es el que comanda, de alguna manera, el delirio que termina enarbolando un sujeto para modificar su relación con el mundo exterior. No soy una persona cualquiera, soy la hija o la novia de un importante personaje. Por eso siempre en la psicosis, o son Napoleón, o son el primo de Napoleón, o son la hija de Perón, siempre hay algo siempre se busca un valor fálico en eso. En la neurosis, el conflicto del yo es con el ello. Eso quiere satisfacerse y el yo le está diciendo no, todavía no, por acá no. Y se ve avasallado por los imperativos del mundo exterior. Es decir, que el yo afán en adaptarse al mundo exterior, suprime, reprime a ello. Es la neurosis. ¿No? Acá hay dos flechitas, ¿sabes? Y acá hay uno. Acá hay dos, el conflicto de dos. Estamos trabados en el conflicto. Y se nos viene encima el otro aspecto, la otra instancia. Acá estamos trabados en el conflicto con el mundo exterior y el ello reforma todo. Dice, listo, ya está. Como en el mundo exterior nunca va a reconocer que sos tan importante como vos querés ser o querés ser, vamos a construir esa importancia delirante. Acá, el ello se quiere satisfacer, ahora, ya, prontamente. La pulsión siempre quiere satisfacerse prontamente, rápidamente. Y el mundo exterior le dice, pará loco, pará loquito. Todavía no. Es un amigo mío que siempre le decimos, hace parapente y 2 por 3 se pega unos palos bárbaros y dice, pará un poco, de volar por el mundo porque te va a hacer bastante. Bueno, el mundo exterior que te dice, no vuele tanto. El mundo exterior te obliga a reprimir esto, a que no te satisfaga de cualquier manera. Eso es la neurosis. Por eso digo que es mucho más simple, la hipótesis mucho más sencilla. Y después pone aparte de esto, que es un problema que tuvo Freud toda la vida, con la melancolía, donde el conflicto es como la psicosis, con el mundo exterior. No se puede asumir la pérdida, no se puede asumir la pérdida que se produjo acá en el mundo exterior. Entonces, en lugar del ello, una partecita más arquetípica que sale del ello, pero que está hecha con aspectos del mundo exterior, se impone sobre el yo. Es el delirio, divinidad, es la martirización que vive supuestamente el alcohólico de su propio super yo. El super yo martiriza al yo en su conflicto con el mundo exterior. Es decir, la pérdida que tuvo aquí, la sombra del objeto de ese Freud ha caído sobre el yo y ahora este será tratado como aquel. ¿Por quién? Por el super yo. El super yo lo va a martirizar. Es decir, sos la peor porque el mundo no vale nada, vos siempre lo mismo. Es la melancolía. Es la melancolía. Pero que tiene una particularidad en Freud que no la alcanza a meter del todo dentro de la psicosis. Siempre está como ahí. Por eso no está en la primera hipótesis, no está la melancolía. Está parte. Él la trabajó. Para las correspondencias, bien está la melancolía, pero no la mete adentro de la hipótesis. Queda como paralela. En la segunda no la llegué a desarrollar. También se produce el retroceso del libido, digamos, al yo, como al narcisismo del yo, como la paranoia, pero la diferencia de Freud es que el mundo exterior. Fobias. El mundo exterior, en la melancolía,
el mundo exterior había estado cargado con libido, el yo está cargado o se constituyó con el libido de objetos. Freud siempre tiene la teoría que el melancólico es alguien que le falta libido, como es un deficitario libidinal, digamos, ¿no? Entonces necesita del otro, que el otro lo invita con su libido para armar su yo. Cuando pierde al otro, cuando pierde su objeto de amor, pierde su yo. Ese es el problema, por eso lo perdido lo pone sobre el yo. Entonces ahí el retroceso es también como en la paranoia del narcisismo, pero la diferencia es que no era, digamos, libido propia con la que había cargado el mundo exterior. El mundo exterior estaba cargado con la libido de los otros. Con estas personas no pueden soportar la pérdida, por ejemplo, de un ser querido o la pérdida de un determinado lugar adquirido en la vida. No lo pueden soportar porque, porque la energía psíquica de su yo siempre es como medio deficitario. Aún, estas explicaciones son bastante tentativas porque la melancolía siempre fue un problema para Freud. Por eso no la mete nunca del todo adentro de la hipótesis. Y acá, en la tercera dice, bueno, tenemos lo que pasa en la neurosis, lo que pasa en la psicosis, y después dice lo que pasa en la melancolía. Y si uno diría, pero si la melancolía es una psicosis, desde la segunda hipótesis es una psicosis narcisista. Pero acá pareciera como que la vuelve a separar, como que vuelve a estar aparte, como que es algo que no responde tan exactamente ni a la hipótesis de la defensa como las otras, ni a la hipótesis del narcisismo como las otras, ni a la hipótesis del vasallaje del yo. Bueno, ahí más o menos, pero bueno, como es bastante rudimentario, esta hipótesis es la más rudimentaria de todas, si quiere. Por eso la podemos explicar un ratito. Una consulta. Sí. ¿El conflicto del yo con el hecho de ser uno con el yo con el hecho del yo con el mundo exterior? No. El conflicto es con el mundo exterior o con el yo. Perdón, con el hecho. Con el mundo exterior o con el hecho. Y el vasallaje puede ser del mundo exterior sobre el yo en la neurosis, del ello sobre el yo en la psicosis y del super yo sobre el yo en la melancolía. Lean la conferencia 33, ahí trabaja, o el yo y el hecho también lo trabaja. Bueno, nos vemos la próxima, a ver si vamos con psiquiatría del psicosis. Gracias, profe. Gracias.